Bien. Bueno, vamos a ir arrancando. En principio yo les dejé para esta clase otro texto de Anderek, que es otro autor que vamos a ir viendo también material de él, que es bastante, vieron que yo les dije que trato de elegir materiales que a veces no queda otra que leerlos porque son como básicos, digamos, de la epistemología del conocimiento, son como más académicos, y algunos autores que utilizan un vocabulario mucho más común, si se quiere, por ahí con palabras que se entienden mucho más, y por ahí desgranan mucho más algunos conceptos que otros autores lo dan por hecho, porque son autores que trabajan más desde la filosofía, la epistemología, y dentro de ese círculo es muy común, como todas las disciplinas, hablar de ciertos términos como muy obvios. En cambio, cuando alguien, como este autor, trabaja sobre la metodología de la investigación en particular, todo aquello que esté involucrado a la metodología, digamos, se involucra en la metodología de la investigación, trata como de desgranar los conceptos, las teorías, el paradigma, como que lo explica mucho más, hace como capítulos de cada cosa. Este es uno de esos autores, el que yo les subí para hoy, que lo vamos a ver después, medio por arriba, porque me interesa que quede bien en claro la guía, y después seguimos con este textito, que son un par de páginas, pero que es bastante como fácil de leer, aunque trata varias cosas. Todo en torno siempre todavía al conocimiento y a la producción del conocimiento, ¿sí? Por ahora estamos ahí, en esa. Bien, y de hecho el capítulo está cortado, yo le subí hasta el punto 5, si mal no recuerdo, y el capítulo es bastante más largo. Bien, vamos a ir arrancando con la guía, yo la tengo acá. Voy a sacar la camarita, si quieren sáquenla. Después les tomo asistencia, más tarde les saco la cámara porque así se escucha mejor y porque últimamente se me está cortando internet bastante. Y bueno, con la imagen a veces es aún peor. Cualquier cosa me van preguntando o lo que sea, porque yo tengo acá la guía y no los veo ahora. Bueno, la puedo compartir si quieren, más fácil. Espérenme 2 segunditos. A ver. Esta es. Le dice Tecnicatura. Ahí va. Bien. Ahí se tendría que estar viendo ya la guía. ¿La están viendo? Sí, profe. ¿Están todos medio Sí, se ve. Se ve. Bien. Es un día igual medio para dormir la siesta, les digo, la verdad. Está bastante feo y por suerte no hace calor. Bien. Pues acá soy team invierno totalmente. No sé cómo está la clase, si está repartida o no, pero... 50-50, profe. ¿Cómo? 50-50. Bien, bien. Pero no creo igual que a nadie le guste el calor que hizo este año. O sea, que no creo que alguien esté contento con eso. Pero bueno, vamos a ver la guía. Bien, en principio... Ay, acá. En principio, bueno, la pregunta 1 decía qué significaba que el conocimiento que construye la ciencia sea racional, sistemático, verificable, exacto y falible. Eso creo que lo habíamos visto en principio. Bueno, son características, no es muy complejo lo que está preguntando, simplemente está preguntando por qué Bunge conceptualiza así a la ciencia. Ustedes recuerden que Bunge habla, en principio habla de la ciencia y después hace la separación entre los dos tipos de ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y cuando habla de ciencias fácticas, también está hablando de las ciencias naturales. Recuerden eso, porque a veces, si ustedes leen algunos párrafos o algunas características de algunos conceptos que va desarrollando, por ahí queda medio raro cuando dice, por ejemplo, bueno, la ciencia busca manipular la realidad con un fin específico, bla, bla, bla. Bueno, está hablando ahí tal vez más de ciencias naturales, ¿sí? De las ciencias naturales, en cuanto a lo biológico, en cuanto a lo químico, ¿sí? Cuando habla más de manipular y de modificar la
el objeto de estudio, bueno, está hablando de ciencias naturales. Nosotros de las ciencias sociales no tratamos de manipular la realidad, al contrario, tratamos de comprenderla y de comprender esos comportamientos que hay dentro de determinado fenómeno, ¿sí? No buscamos manipularla. Sí, tal vez se puede interpretar que la ciencia en general, sobre todo en ciencias sociales, tenemos que tener en claro que la ciencia trasciende esos hechos. ¿Y por qué los trasciende? Porque en las ciencias sociales, como yo les dije, no es necesario que nosotros ni estemos viéndolo al fenómeno, ni que esté presente el fenómeno que estamos investigando, sino que la ciencia va más allá de esos hechos, es decir, investiga esos hechos para poder obtener hipótesis y poder confirmarlas o verificarlas o no confirmarlas, pero en todo caso trasciende ese momento, no se queda con el hecho puntual y solamente analiza eso. No, analiza el fenómeno y trata de ir más allá buscando tal vez futuras soluciones, posibles soluciones a través de un diagnóstico, o simplemente mostrar cómo sucede ese fenómeno, quiénes intervienen, qué características tiene, cómo es ese funcionamiento, y tal vez predecir una posible nueva realidad, es decir, que en ciertas condiciones dadas ese fenómeno se puede repetir de determinada manera o puede ser de determinada manera. Pero bueno, quería aclarar eso, que por ahí cuando uno lee Bunge se confunde un poco porque también utiliza términos que en realidad está como... Bunge, a ver, es mucho más, si se quiere, positivista en términos de que se basan más en el método positivista, que es método de las ciencias naturales, positivista que simplemente toman como verdad aquello que puede ser atravesado por la experiencia nuestra, ¿sí? Y puede ser comprobado y puede ser palpable. Bueno, es método que originariamente lo desarrollan las ciencias naturales, que después yo les conté que cuando se desarrollan las ciencias sociales, en principio se utilizaba ese método, pero con el tiempo ese método se fue modificando y no utilizamos el método de las ciencias naturales. Ya las ciencias sociales tienen su propio método hipotético, deductivo, pero o de inferencias, pero que en principio era el método de las ciencias naturales el que se utilizaba. Y Bunge es bastante, si se quiere, positivista de las ciencias naturales, como que tiene ahí se le nota como cuando escribe, como que le da una jerarquía de las ciencias naturales por sobre las ciencias sociales, o al menos como la madre de las ciencias fácticas. Entonces, como que habla desde esa perspectiva, como manipular la realidad. Nosotros trabajamos con el objeto de estudio, no trabajamos con ideas en la mente, como hacen las ciencias formales. Bueno, tiene como ese vocabulario, pero que nosotros lo tenemos que entender como que está hablando de las dos ciencias, o sea, dentro de las ciencias fácticas, de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero a veces como que utiliza palabras que tienen que ver más con las ciencias naturales que sociales. Pero, dicho esto, todo lo que dice, obviamente, se puede observar en las ciencias fácticas en general, ¿sí? Que está compuesta por las dos ciencias. Bien, entonces estas características son características exclusivamente de las ciencias fácticas. Acá está hablando por qué la ciencia, o sea, está hablando, perdón, en general de la ciencia. Y bueno, decía, respondan teniendo en cuenta los textos de Bunge y de Guibur también. A mí me interesaba saber si en esta respuesta qué habían puesto en relación a Guibur, porque por ahí lo de Bunge es más obvio, se encuentra mucho más en el texto, y por ahí me gustaría saber quién de ustedes quiere leer la respuesta 1, el que quiera. No, yo ya les dije que acá no es una respuesta bien o mal, sino que lo charlamos y vemos qué le podemos agregar o si la podemos completar de alguna manera. Así que a ver si alguien voluntarioso o voluntariosa quiere leer la pregunta 1, la respuesta. Y que el resto se puede copiar, el que no lo hizo. Es válido también. ¿Nadie por ahí quiere leer la respuesta 1? Yo no la tengo armada la respuesta 1. No tengo armadas las respuestas, quiero decir, para leerla puntualmente, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan hacer ese desarrollo.
pero varios me lo entregaron, así que alguno de los que está acá puede leer tranquilamente esa respuesta. Si no, yo lo leo de algún trabajo de ustedes. ¿No? ¿Nadie de los que está acá hizo el trabajo? Me resulta medio raro. A ver. Háblenme directamente porque... ¿Leo el uno, profe? Gonzalo, Sí. sí, obvio. El conocimiento que construye la ciencia, según Bunge y Guibur, es racional, sistemático, verificable, exacto y falible, ya que la ciencia es una Bien. disciplina que se basa en la razón según un método científico. Busca explicaciones verificables, precisas y reconoce su propia falibilidad. Estas características hacen que la ciencia sea una forma única de conocimiento que nos permite entender el mundo natural de manera objetiva y rigurosa. Bien, bien, perfecto. Ven que yo les decía que esa, por ahí, esa característica del mundo natural es más del texto de Bunge, porque Sí. está hablando, bueno, como yo les digo, siempre pone como, le da como jerarquía a las ciencias naturales, pero bueno, es lo que está diciendo eso, son características de cómo es el conocimiento científico, que después lo vamos a ver, que estas características nos sirven para darnos cuenta cuando un conocimiento es y no es científico. El sentido común que todos conocemos, el sentido común que todos construimos a través de nuestro lenguaje y de la comunicación, justamente no tiene estas características. ¿Sí? Pueden compartir alguna que otra, que ya lo vamos a ver, pero todas estas características que tiene que tener el conocimiento científico son pura y exclusivamente del conocimiento científico. Y por último, de esas características, creo que todas se entienden, que es racional, digamos, que es sistemático, que es verificable, que es exacto y que es falible. Falible es justamente porque no, puede fallar, digamos, no es la verdad absoluta, y eso es lo que tiene que quedar en claro. A veces el conocimiento científico se le da como un rango de, bueno, es como la palabra que no se puede interpelar. No, claro, es lo más, a ver, es lo más comprobable y es lo más riguroso que tenemos en cuanto a conocimiento, es el conocimiento científico. Tal vez el día de mañana surja otra forma de conocer, mucho más rigurosa y mucho más exacta que el conocimiento científico. Puede suceder, no lo sabemos hasta ahora. Hasta ahora, digamos, la ciencia ha logrado desarrollar el conocimiento que se puede probar, que se puede reproducir en el sentido de generar una metodología del trabajo para poder, a través de volver a cometer todos esos mismos pasos, llegar a la misma conclusión. Eso habla de la sistematización que tiene, de la verificabilidad y de que es exacto, porque bueno, yo les decía que después nosotros no vemos esa parte, pero en la estadística uno puede trabajar con márgenes de error y que son bastante exactos, digamos. Bueno, puede utilizar un indicador, un índice de margen de error y saber que dentro de cierto parámetro, bueno, puedo tener un porcentaje de error, pero yo sé que me muevo en tal parámetro y es con exactitud, digamos. Eso no lo vamos a ver, pero digo, eso se trabaja, ¿sí? Cuando uno trabaja con datos, se trabaja así. Bien, muy bien, Gonzalo. Está concisa la respuesta y es eso, básicamente, no está preguntando otra cosa. Tal vez en la 2, en la que ya habla acerca del artículo de Grimson, por ahí estaría bueno, Gonzalo o algún otro de los que lo hizo, cuenten qué pusieron en esa respuesta, digamos. Lo que dice es, la ciencia como actividad, como investigación, pertenece o a la vida social en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, y a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. Indaguen en el artículo de Grimson acerca de esta información, de esta afirmación. Grimson, si bien es un científico de las ciencias sociales, hace una especie de crítica también a la ciencia y a cómo es utilizada la ciencia. Esa es lo que por ahí el sentido de esa frase y de que ustedes pudieran relacionar los textos para tener otra mirada también acerca de la ciencia. Gonzalo, ¿querés contar qué pusiste vos en el punto 2 o algún otro u otra que quiera comentar? Sí, ¿puedo decir yo, profe? ¿Quién es yo? No, mandale.
Profe. Cualquiera de los dos. Alan, dale Alan, que ya te Yo puse, ahí. Grimson afirma que la ciencia investiga lo social y pone en práctica la tecnología que le permite mejorar los medios natural, artificial, así como los bienes naturales y culturales. En este sentido, Grimson dice que la tecnología ha cambiado el mundo, pero afecta al ser humano positivamente y negativamente. También habla de la tecnología actual y cómo se relaciona con la ciencia, la economía y la política. También Grimson analiza la tecnología que ha permitido la creación de las nuevas formas de vida y trabajo, como su uso ha llevado a la explotación de los recursos naturales y la degradación de los recursos naturales, es decir, que Grimson relaciona la ciencia y la tecnología que impacta al desarrollo humano, el medio ambiente y su relevancia en la sociedad actual. Bien, está muy bueno eso que pusiste. Bueno, un poco esto, pueden intervenir, con lo que piensen o más allá del texto, digo. Entonces ahí Grimson, lo que yo buscaba ahí con esa pregunta es que ustedes tengan, por un lado, Bunge que nos cuenta como, sí, todo lo que sabemos de la ciencia, pero en cuanto a ciencia como estructura, como método de conocimiento, ¿sí? Pero también Grimson lo que hace es hacer un estudio desde las ciencias sociales y mostrar cómo es utilizada la ciencia que se convierte en tecnología, porque el conocimiento se convierte en tecnología, y cómo es utilizada, que no siempre es utilizada de manera, en términos positivos, si se quiere, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, sino también en términos negativos o para hacer el mal, ¿sí? No sé, la explosión de una bomba, Hiroshima, bueno, tenemos un montón de ejemplos, el desarrollo de armas nucleares que no se utilizan, pero que sabemos que existen, o de otro tipo de tecnología aplicada en las guerras, digamos, ¿no? Bueno, muchas cosas podemos pensar que la tecnología no se utiliza bien. Tal vez, no sé, en el año pasado me acuerdo cómo era la pandemia, surgió mucho esto de, bueno, el tema de la pandemia, las vacunas, los laboratorios. Yo soy, obviamente, pro vacuna, digamos, pero también no está mal ni bien, digo, también podemos ponernos a pensar, no afirmar nada, sino ponernos a pensar hasta qué punto, o investigaciones que hay, y de gente que sí cree en la ciencia, esto no significa ser científico ni nada por el estilo, pero sí ponernos a pensar, bueno, el poder que tienen los laboratorios, quiénes los financian, que está claro que la pandemia existe y la enfermedad y el virus existió. Ahora, ¿de qué manera se producen esas vacunas? ¿Por qué tardaron tanto en sacarlas al mercado? Bueno, un montón de cuestiones que podemos pensar, que eso no tiene que ver con no creer en lo que está pasando, sino decir entender tal vez más allá de lo que vemos o más allá de lo que se cuenta. Que esa es tarea tal vez de los investigadores y todo, pero digo, la ciencia, como dice Grimson, obviamente le sirvió al ser humano, a la humanidad, para poder transformar la realidad en la que vive y poder entender la realidad en la que vive, para tal vez vivir mejor y desarrollarse y lograr obtener el progreso de la humanidad que tanto se quiere, pero también la historia nos muestra que la ciencia utilizada tal vez en manos de algunos no toda la población se ve beneficiada, ¿sí? Un poco eso. No sé si alguien puso alguna otra respuesta parecida o algo por el estilo. Sí, yo. Sí. Sí, la afirmación de Grimson es como una productora de nuevas ideas. Tratemos de caracterizar el conocimiento y la investigación de los científicos tal como se los conoce en la actualidad. No toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Hasta ahí otra. No sé si está bien o... También, eso es otro aporte bueno para tener en cuenta, que dice Grimson, no todo científico, o no sé cómo es que dice ahora, es un aporte objetivo. No, porque también hay que tener en cuenta eso. Nosotros ahora en este otro texto de Anderek vamos a ver que el ser, es decir, el desarrollarnos en la vida y el conocer, van de la mano, y que el sujeto y el objeto de conocimiento, nosotros como sujetos cognoscentes, es decir, que buscamos conocer todo el tiempo, y el objeto de estudio, es decir, lo que queremos conocer, están en una relación de tira y afloje, digamos, dialéctica permanente, es decir, uno se nutre del otro y así sucesivamente.
Entonces, es necesario saber que no hay una plena objetividad, como sí en las ciencias naturales. Por eso es que las ciencias sociales, después de que se originan las ciencias sociales, de que nacen las ciencias sociales, buscan apartarse del método de estudio que utilizaban las ciencias naturales, porque las ciencias naturales, con su método de estudio, lo que buscaban y lo que sostienen es la plena objetividad del objeto de estudio, digamos, la plena objetividad de la producción de su conocimiento. Sin mediar, sin tener en cuenta y sin que medie, sin que importe el accionar del que está conociendo. En cambio, las ciencias sociales, lo que claramente se empezó a ver cuando se originaron las ciencias sociales, es decir, che, nosotros estamos produciendo conocimiento, pero a la vez somos parte de este sistema, de esta realidad en la que vivimos, que es totalmente dinámica y que al ser dinámica se va modificando constantemente. Y que todo eso que nosotros, con lo que nosotros nacemos, digo desde el nacimiento, nosotros ya nacemos cargados de ciertas significaciones. Desde que quienes nos engendran, digamos, nuestros padres, ponen en nosotros un montón de significantes. Piensen ustedes que cuando alguien va a nacer siempre es, bueno, si va a ser nena, si va a ser nene, ¿cómo le voy a poner? ¿Qué querés que sea cuando sea grande? ¿Dónde te gustaría que vivan? ¿De qué cuadro querés que sea? Todos esos significantes que a nosotros nos incorporan desde que nacemos son significantes que vienen de la mano del sujeto, ¿sí? De los sujetos. Entonces ya desde que nacemos venimos cargados de significantes. Y después con toda nuestra experiencia de vida vamos adquiriendo diferentes conocimientos, diferentes ideas, diferentes posicionamientos, diferentes convicciones, que hacen que cuando nosotros producimos conocimiento, ese bagaje que traemos, es imposible que no genere un sesgo en nuestro conocimiento. Es decir, que no genere una determinada orientación en nuestro conocimiento. Por eso, en las ciencias sociales utilizan otro método de conocimiento, que es el método hipotético deductivo, y que nosotros trabajamos con proposiciones porque son totalmente temporarias, que pueden, como yo les decía, eso temporario, podemos estar hablando de un mes, de un año o de una década, pero también podemos estar hablando de siglos, ¿sí? Porque esa proposición que nosotros generamos a través de la comprobación de una hipótesis es proposicional porque proponemos algo que en todo caso termina siendo como un estadio de verdad temporario, o sea, la verdad absoluta no la conocemos, no la podemos afirmar de una vez y para siempre, por esto de que nuestro objeto de conocimiento es la realidad misma, y la realidad misma es la que cambia permanentemente. Entonces, es como un juego de palabras, pero cuando entendemos eso, de que por qué la metodología, por qué las ciencias sociales trabajan con una metodología de estudio y producen un conocimiento que sí, que podemos, desarrollar un conocimiento lo más exacto posible, lo más verificable posible, y que podemos predecir o sacar probabilidades de que un fenómeno se repita y de que suceda de una determinada manera, todo eso hay que tenerlo en cuenta que está dentro de un contexto que no es permanente, digamos, eso varía en el tiempo. Entonces, volviendo un poco a lo que decía, creo que fue Brian, o Bautista, no me acuerdo quién fue, último, es de esto de que hay que tener en cuenta que el conocimiento de las ciencias sociales está cargado de subjetividad, ¿sí? Subjetividad que tiene que ver con todo esto que yo les nombraba recién, de cada persona, ¿sí? De cada sujeto que conoce. Así que las dos respuestas que leyeron los compañeros tienen que ver con este punto 2, que como yo les decía, no hay una pregunta que tenga una respuesta exacta de 3 renglones y de acá a acá es lo que quiero decir. Las dos respuestas de los dos compañeros están bien, digamos, porque es una interpretación que ellos hicieron de esa frase en relación con el artículo de Grimson y que están hablando de cuestiones que los dos autores están sosteniendo, digamos. Y que este tipo de preguntas son más de interpretación que de desarrollar una información tan objetiva y tan certera.
algunas preguntas por ahí sí más. Si yo la pregunta anterior, que habla de características, bueno, sí, tiene por ahí algo más exacto, pero hay algunas que no, que es más a lo que ustedes puedan interpretar con la lectura de los textos. Bien, ¿queda claro hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? O vamos siguiendo con las próximas preguntas. Así no se nos hace tan tarde, pues ya son las 4, se pasa rápido. Vamos al punto 3. Dice, ¿por qué las ciencias fácticas, según Bunge, recuerden que Bunge habla de las ciencias fácticas a veces en general, deben procurar cambiar las cosas que miran, cuál es el fin de esto? Y dice, lo mismo cuenta para las ciencias formales. Ahí, ¿qué pusieron los compañeros? El que quiera leer su respuesta. Brian. Y Paula también. Después Paula. Paula. Primero lee vos, Brian, que ya aprendiste el micrófono, después lee Paula. O cualquiera de los dos, no pasa nada. Dale, Paula. Yo ya leí, pero... Sí, obvio. Exacto. Está muy bien esa respuesta. Ahora leemos la tuya, Brian. Fíjense que él habla en muchas situaciones, en muchas respuestas, en muchos párrafos de lo que está haciendo, está poniendo por encima, por lo general, a las ciencias naturales por sobre las ciencias sociales. En cuanto al objeto de estudio, en cuanto al método de estudio, ¿sí? En términos, obviamente es así, pero nosotros, si se quiere, podemos hacer algunas salvedades con respecto a las ciencias sociales. Me interesa escuchar qué pone Brian y ahora vemos bien de qué trata esta respuesta. No, básicamente lo que decía Paula, de que las fácticas estudian más en base a la experiencia que tiene Bien. uno. Como por ejemplo lo de la física, la química, biología, sociología. Bien. Y las formales es en base a ideas. Bien. En matemática, lógica, ciencias de la computación. Es algo que no se puede ver, ¿viste? Exactamente. Trabajan con cuestiones más abstractas. Exacto. Claro. Nosotros, las ciencias fácticas, podemos encontrar en la realidad lo que estamos estudiando. Acuérdense que pueden ser situaciones de la naturaleza, como trabajan las ciencias naturales, o cuestiones que tienen que ver con vínculos sociales, como trabajan las ciencias sociales. Ahora, él pone siempre por adelante esto de manipular la realidad, de trabajar con el objeto de estudio directamente. Bueno, él siempre habla más parado desde las ciencias naturales que de las ciencias sociales. Quiero que les quede claro esto, porque a veces usa algunos términos que no son tan aplicables a cómo nosotros trabajamos en ciencias sociales. Pero que, bueno, sí forman parte de la teoría general acerca de lo que son las ciencias fácticas, ¿sí? Porque, digamos, si bien cambia nuestro objeto de estudio, porque nosotros trabajamos con procesos y las ciencias naturales también, pero con procesos, digamos, de la ciencia, de la naturaleza, sin la intervención del hombre, y lo que se espera de las ciencias naturales es que puedan dar respuesta o reproducir los fenómenos tal cual se dan en la naturaleza. En cambio, de las ciencias sociales no se espera eso. Lo que se espera es comprender los procesos, ¿sí? Para poder dar cuenta de un montón de elementos que suceden dentro de esos procesos y poder entender cómo es el comportamiento de quienes intervienen en los procesos. A ver, ahora no le quiero poner nombre tipo de las personas que intervienen en los procesos porque a veces no estamos estudiando personas, a veces estamos estudiando instituciones, que obviamente esas instituciones viven en la realidad a través de las personas. Pero ya vamos a ver que cuando uno trabaja con variables,
Para poder medirlas, obviamente, las vamos vamos a buscar nuestras unidades de análisis, ya vamos a ver todo esto, pero que no necesariamente nuestro objeto de estudio tiene que ser la persona que reproduce o que está accionando algo o que está generando ese fenómeno, sino tal vez nosotros queremos medir, bueno, cómo es cierto comportamiento dentro de las instituciones de seguridad, pertenece al Ministerio de Seguridad, no sé, por ejemplo, se me ocurre. Y en sí nosotros vamos a utilizar características tal vez de las personas que trabajan ahí adentro, pero lo que nosotros vamos a estar estudiando en realidad son las instituciones de seguridad, ¿sí? Quiero que quede claro eso, que también a veces parece muy abstracto, pero nosotros sí lo podemos medir en la realidad también, no porque trabajemos con fenómenos sociales, no significa que no los podamos medir en la realidad. De alguna u otra forma, nosotros, siempre en las ciencias sociales, eso que queremos medir siempre es un problema metodológico, es un problema a investigar cuando nosotros lo podemos medir. Si eso que nosotros buscamos investigar no lo podemos medir de ninguna manera, ya vamos a ver las distintas formas de medición que hay, si no lo podemos medir de ninguna de las maneras que existen, no es una problemática que podamos estudiar. ¿Sí? Porque no lo podemos traducir en datos después. Entonces, bueno, eso es importante también saberlo. Ya esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, volviendo al punto 3. Bien, es esto que decían los dos compañeros, ¿no? De qué va cada ciencia y con qué trabaja cada ciencia. ¿Y por qué procuran cambiar las cosas que miran? Bueno, porque las ciencias sociales en particular, nosotros buscamos entender ese fenómeno que estamos observando y que obviamente en la comprensión de ese fenómeno y en entender cómo es que sucede, cómo son esos comportamientos, bueno, se trata de obtener nuevas respuestas, digamos, ¿sí? Y sumar nuevo conocimiento. Por eso no lo vamos a volver a mirar de la misma manera ese fenómeno. Porque a simple vista nosotros podemos decir, bueno, no sé, por decirles, ¿no? Vamos a trabajar con, no sé, trastornos alimenticios en los jóvenes. Y a simple vista nosotros podemos ver un montón de cosas a simple vista, podemos decir, no, porque la comida que te venden, no sé, en los secundarios es malísima, o no, porque los pibes no hacen deporte, o no, porque... Y tal vez cuando vamos a investigar una institución que trabaja con problemas de alimentación en jóvenes, tal vez nos damos cuenta que en realidad, no sé, es un comportamiento que desarrollan los jóvenes en la adolescencia por la exigencia de ciertos parámetros culturales hegemónicos de qué tipo de cuerpo hay que tener, ¿sí? Y a simple vista todo eso, ese análisis nosotros no lo podemos ver, digamos. Por eso las ciencias sociales, las ciencias naturales también, pero las ciencias sociales tienen esa, que yo les digo, esa mirada sociológica, tiene que ver con que poder utilizar herramientas para ver más allá de lo que se nos presenta en la realidad palpable, ¿sí? El poder trascender los hechos es eso. Bien, si algo no queda claro o me cortan, ¿no? O sea, me dicen y lo volvemos a leer, no hay problema con eso. Bien, vamos al punto 4. Bueno, ¿qué significa que las hipótesis mayormente son provisionales? Yo un poco lo dije hoy, no sé qué respuesta pusieron, es algo muy conciso. Si quieren alguno leerlo, lo que pusieron, y rápidamente podemos pasar a las siguientes. Gonzalo, Paula, cualquiera, Brian, cualquiera de los que estuvo haciendo el trabajo, lo puede leer. ¿Sí? Sí. Bien, bien, es eso, ¿no? ¿Qué significa que las hipótesis sean mayormente provisionales? Como les decía hoy, porque son provisorias.
porque trabajamos también con proposiciones, con propuestas acerca de cómo es que es el comportamiento de un determinado fenómeno, y porque justamente son hipótesis que nosotros podemos verificar en la realidad, confirmarlas o disconfirmarlas, pero que son momentáneas, porque como dice la compañera, ulteriormente, es decir, posteriormente, a ese estudio puede venir otro investigador, investigar exactamente lo mismo y obtener una respuesta diferente, una comprobación o una verificación de una hipótesis diferente y arribar a otras conclusiones. Entonces, siempre son provisionales las hipótesis que se van comprobando en las ciencias sociales. Son provisionales porque siempre, hasta tanto y cuanto esa provisionalidad cambie por otra, digamos, por otro que propone otra hipótesis y así va avanzando la ciencia. Por lo general, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales avanzan sumando el conocimiento anterior, ¿sí? Por lo general, teniendo en cuenta el tiempo histórico en el que nosotros nos encontramos. Ya todo lo que se pudo haber, pensémoslo así, todo lo que se pudo haber descartado de, bueno, esto realmente al final se llevó a la conclusión de que no sirve de esta manera, de que esto no funciona. Bueno, por lo general, casi todo ya se sabe, digamos, lo que se puede descartar. Ahora, todo lo que viene desde hace un tiempo histórico para adelante, por lo general, es sumar mayor conocimiento a lo que ya conocemos. Como les digo, igual siempre no quita de que obviamente hay situaciones en las que decimos, bueno, no sé, en las ciencias naturales, bueno, este químico con esta molécula antes no contaminaba, bueno, y ahora 20 años después nos damos cuenta que por el calor, por el cambio climático, por etcétera, 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 y también por el accionar de la humanidad, que ahí es como que se conjugan las dos ciencias, bueno, esto termina siendo un contaminante. O sea, si lo ponemos a pensar en un montón de alimentos que nosotros comemos, bueno, tal vez 50 años atrás, las harinas refinadas, no había estudios de todo lo que pueden llegar a generar en nuestro organismo. Pero hoy esas harinas, no sé, combinadas con el agua, que también está contaminada, bueno, hoy sabemos que sí, no son tan saludables. Bueno, y tal vez 50 años atrás anda a decirle a alguien que encima éramos el granero del mundo, che, la harina de trigo no es tan buena. Y la verdad te iban a odiar, porque así como, tenemos la mejor la mejor trigo del mundo. Bueno, hoy el trigo es transgénico, o sea, sí, está totalmente contaminado. De hecho, hay un nuevo trigo generado con agroquímicos. Bueno, nada, no me voy a poner a hablar de esto, yo me meto bastante en esos temas, digamos que me capacito bastante en urbanismo y ambiente, entonces como que bueno, me gusta mucho, pero ahí a veces hay cuestiones que son mucho de las ciencias naturales, pero sin embargo, todo, absolutamente hoy, toda la naturaleza está modificada por el hombre, entonces, bueno, podemos fácilmente encontrar problemáticas que las podemos estudiar desde las ciencias sociales. Bien, dicho esto, vamos a pasar a las 5. Dice, resuman las fuentes del conocimiento en el texto de Guibur. Alguno que los tenga así son 3, creo, que si no mal no recuerdo, él toca tres fuentes. Si las quieren así como leer bien puntuales, de qué está hablando Guibur en las fuentes del conocimiento. Cualquiera de ustedes, no sean tímidos ni tímidas. ¿Las tienen por ahí, quienes hicieron el trabajo? Si las pudieron resumir. No te escuché. Proposicional. Sí. En realidad, él habla, vieron que en realidad, si ustedes van a lo que es fuentes de conocimiento, él habla como de situaciones y en las que plantea alguna situación para mostrar qué tipo de fuente de conocimiento es. Ahí van a ver algunos ítems que marca, bueno, son varios los que marcan, pero digamos que lo que se resume, digamos, en esos tres tipos de fuente de conocimiento, ¿sí? En los que leía la compañera, en los que decía la compañera. A ver,
nosotros en ciencias sociales trabajamos, por ahí no trabajamos con una fuente única de conocimiento, sino al contrario, utilizamos como una combinación de esas tres fuentes de conocimiento. Porque por lo general, a ver, si nosotros hacemos un estudio en el que queremos relevar más un estudio de tipo, a ver, más, si se quiere, cualitativo, es decir, que queremos saber sobre cierto fenómeno desde lo que piensan y cómo lo sienten determinadas personas, bueno, yo voy a ir al conocimiento directo, digamos, le voy a ir a preguntar a esas personas qué opinan de algo, ¿sí? Pero si voy a hacer un conocimiento, si voy a hacer un estudio en el que yo quiero hacer más de tipo cuantitativo, es decir, de relevar datos y extraerlos de la realidad sin preguntarle a las personas que están involucradas en ese fenómeno qué piensan de ese fenómeno, sino que lo vamos a hacer de otra manera, que ya lo vamos a ver, bueno, tal vez aplico una fuente de conocimiento que tiene que ver más con la habilidad o el saber proposicional, ¿no? Luego de mi estudio, de proponer algún tipo de hipótesis y obtener un tipo de saber y de conocimiento a través de una hipótesis que no deja de ser una proposición. Entonces, va a depender mucho del tipo de estudio que hagamos, la fuente de conocimiento a la que nosotros vamos, digamos, de la fuente de conocimiento a la que nosotros vamos para obtener ese tipo de conocimiento. Por lo general hacemos como una combinación, no es que utilizamos una fuente de conocimiento. Ahí me interesaba nada, que las nombren y que pongan qué es cada fuente de conocimiento a la que hace referencia en el texto de Guibur. No más que eso, digamos. Bien, y después la 6, aquí, bueno, dice que analicen una afirmación que da Grimson que dice, si para algo sirven las ciencias sociales es para desnaturalizar, que era lo que hoy preguntaba la compañera, para no analizar los hechos sociales como cosas, sino como procesos, tracen vínculos con los textos de Bunge y de Guibur. Y ahí se terminaba la guía. Me interesa primero, antes de decir lo que yo pienso de eso, que Gonzalo, Brian o alguno de los que hicieron, creo que hoy preguntó Paula, pero algunos de los que hicieron, sí, esa pregunta, ¿qué respuesta pusieron ahí? Brian o Gonzalo. ¿Puedo contestar? O Andrea, sí. Quien quiera, yo digo yo porque sé que ellos dos lo hicieron y... Sí, yo no lo hice, pero por lo que entiendo de la pregunta, desnaturalizar un proceso, para mí es como, o sea, cuando vos naturalizás un proceso es como que lo das por hecho porque se dio así, punto. En cambio, si vos lo analizás las causas, las consecuencias, los factores determinantes, los sujetos que intervinieron, todas esas cosas, y por eso es como que se desnaturaliza, porque no se ve como un hecho natural, sino que le pones un contexto y le das una causa y un efecto al hecho en sí. No sé si está bien. Sí, yo creo que viene por ahí. A ver, Gonzalo y Brian, ¿qué pusieron? Y ahora yo les cuento qué pienso de eso. Es también algo como personal, subjetivo, mío, que, no sé, un ejemplo que te puedo dar Sí, es obvio. el tema, no sé, cuando se quemaban los pastizales en Córdoba, como ejemplo, que al principio se naturalizaba de que era por el ambiente, por el calor y todo eso, y después salió una nueva hipótesis de que era una persona los que provocaba el incendio. Y digo como eso, como ejemplo de desnaturalizar. Sí, me encanta encima justo ese tema. No, bueno, claro, cuando se habla de desnaturalizar en las ciencias sociales, es hoy, si retomamos la pregunta, por ejemplo, la 3, que hablamos de cuando Bunge dice procurar cambiar las cosas que se miran, bueno, habla un poco de eso, ¿no? Desnaturalizar significa no tomarlo como dado a lo que vemos, que eso es de una manera y para siempre, no tomarlo tal cual lo vemos, porque justamente si algo que no hacen las ciencias sociales es valerse solamente de la experiencia. No nos valemos solamente de la experiencia, porque eso sí hacen las ciencias naturales, que trabajan a través de la experiencia en un laboratorio y reproducen un proceso de manipulación de la naturaleza y sí utilizan la experiencia para adquirir conocimiento. Nosotros no solo utilizamos la experiencia, porque si utilizáramos solo la experiencia,
nuestros análisis serían totalmente subjetivos, digamos, serían de cada persona, de cómo percibe esa situación y esa problemática la persona que lo está estudiando. Nosotros también utilizamos la razón, utilizamos una estructura mental con categorías, con conceptos, con ideas, para procesar esa información que nos da la experiencia y para realizar, digamos, para desarrollar diagnósticos, ¿sí? Para desarrollar puntos de vista, para desarrollar nuevas ideas, para que eso no deja de ser, digamos, nuevos conocimientos. Entonces, desnaturalizar es desnaturalizar lo dado, es no tomar lo que vemos como algo natural, ¿sí? Como algo de la naturaleza, que es así, existe así por sí mismo y es así, digamos. Sino que justamente lo que nosotros necesitamos, o que lo que nosotros hacemos a través de las ciencias sociales, es poder superar ese estadio que a nosotros se nos presenta como algo natural, como algo dado de una vez y para siempre, poder superar esa situación y trascenderlo. Cuando dice trascender los hechos, es justamente trascender ese hecho, que puede ser un proceso, un fenómeno, un evento determinado, trascenderlo e ir más allá. E ir más allá, como decía Andrea también, es buscar algunas posibles causas. A veces, dependiendo del estudio que hagamos, no buscamos causas, pero a veces sí, ya lo vamos a ver, dependiendo del tipo de estudio que queramos desarrollar. A veces lo que estamos investigando no es posible encontrar causas, eso también sucede, y también podemos ver cómo es ese proceso del fenómeno y poder predecir o a través de ciertas probabilidades, cuando se maneja la estadística, bueno, ver posibles efectos, ¿no? O al menos darnos cuenta que eso que estamos observando es efecto de algo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar algo muy general, ¿no? La pobreza, bueno, la pobreza no es un estado, si se quiere, natural de la vida, ¿sí? La pobreza es un fenómeno que se da por determinadas condiciones en la situación, en cierto contexto determinado, con ciertas características, con, no sé, ciertas formas de vida de la persona. No es un fenómeno de una vez y para siempre, ojalá. O sea, se da hace muchos años, ¿no? Pero, digo, puede no ser así, porque si cambian las condiciones reales de existencia, probablemente esa situación deje de ser así. Entonces, no lo tenemos que tomar como un proceso natural, ¿sí? Eso es lo que está diciendo en esa afirmación. Sino justamente como un proceso. Y como ese proceso es justamente un proceso, que es un fenómeno que se da en el tiempo, es de una manera, con características determinadas en determinado tiempo, pero puede ser de otra en otro tiempo y espacio. Puede ser de otra manera totalmente diferente. Y como decía Brian, eso se puede trasladar a ese ejemplo que puso él, como un montón de otros, de bueno, en principio cuando nosotros vemos un incendio y decimos, uy, por el calor, alguien tiene un cigarrillo sin querer y está todo tan seco. Eso puede pasar, claramente puede pasar. Pero después si nosotros trascendemos esos hechos, que son varios y que vienen sucediendo, y que hay un montón de investigadores ambientalistas que lo investigan justamente, bueno, son prácticas recurrentes de quienes tienen intereses por esas zonas, por esos campos, que muchas veces es para que se corra la frontera agrícola para poder sembrar soja o algún otro tipo de semilla, digamos, de este tipo de materia prima, o justamente es para quemar alguna zona y ahí construir un barrio privado. Bueno, ya lo vimos en el sur, lo vemos en el norte, lo vemos en, no sé, cerca de los humedales. Digo, lo que dice Brian es una problemática también, algo tan simple como ver un incendio. Bueno, después cuando eso se analiza, se va trascendiendo lo que vemos así por sí solo, bueno, vemos que no es tan natural como parece, sino que es un proceso que atrás acarrea otras cuestiones. Bueno, está muy bien ese ejemplo, y creo que de eso se trata cuando yo les digo, bueno, de abrir el ojo. Esto lo que permite la investigación y la metodología de investigación es abrir el ojo, es decir, abrir la perspectiva, ¿sí? Mirar el más allá de lo que estamos viendo. Es a veces muy difícil en términos objetivos, plantear nuestra problemática de estudio. Es muy difícil. Parece muy fácil, pero es lo más difícil de todo. Después de eso, todo como que se va dando. Pero a veces encontrar el problema es muy difícil, porque a simple rasgo yo le puedo decir, bueno, una problemática es, no sé, la contaminación. Bueno, pero la contaminación es muy abstracta y es muy amplia. Yo tengo que ver qué de la contaminación, dónde,
quiénes, de qué manera, qué proceso de la contaminación, qué fenómeno. Bueno, un montón de otras situaciones que voy a tener que analizar para hacer un recorte y que es muy difícil definir la problemática. Pero a veces, como sucede, como recién dijo Brian, de algo que parece tan sencillo como un incendio yo lo puedo transformar en una problemática de estudio, ¿sí? Eso que yo veo tan sencillo como un incendio en tal lugar, bueno, puedo empezar a investigar, che, no es solo un incendio acá, es un incendio allá, es esto, es el testimonio de tales personas que dicen que antes ahí había no sé qué y ahora hicieron un complejo turístico, bueno, digo, se puede encontrar la problemática y generarla para poder yo investigarla. De eso habla esa pregunta, ¿sí? Como yo le digo, no hay una única respuesta. Obviamente está hablando de algunas cuestiones en particular, pero que cada uno puede ir haciendo su propio análisis acerca de lo que dicen. Por ejemplo, probablemente al resto no sé si se les hubiera ocurrido analizar ese punto con los incendios forestales. Sin embargo, Brian encontró en una posible respuesta poder pensar no tanto desde el concepto, sino teniendo en cuenta lo que leyó, bueno, cómo lo puede trasladar a verlo en la realidad. Se le ocurrió así, y eso está muy bien, ese proceso de poder traspasar lo que leemos y llevarlo más allá, es lo que los va a como agilizar, como les va a dar la perspicacia para no poder aburrirse tanto dentro de la teoría, ¿sí? Y llevarlo más allá. Bueno, espero que haya quedado claro, igual ahora me pueden preguntar o podemos charlar de algo que no quedó tan claro. Espero, Paula, que haya quedado clara esa pregunta. Creo que había sido vos la que habías preguntado sobre desnaturalizar. Paula, ¿había sido vos? Bien. Uh-huh. Está muy bien que busquen en otro lado también, ¿eh? No es que necesariamente, perdón, pero hablo mucho y me da sed. No es que necesariamente la respuesta única tiene que estar en el texto, sino está muy bien que a veces, bueno, que a veces no, que utilicen otros recursos para poder encontrar posibles respuestas. Bien, va quedando claro, todas las preguntas quedaron claras, las que no lo hicieron, entendieron más o menos, o yo me expliqué, al menos para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo importante de esas preguntas, que después está bueno que les sirva para cuando tengan que rendir, qué es lo importante de esas preguntas. Ustedes piensen que esto, todo lo que estamos viendo, es conceptual y es importante porque es teoría, pero es la base de todo el proceso que nosotros vemos en todo el año. Digamos, es re importante que lo comprendan, que lo incorporen, desde dónde, de dónde vamos a, bueno, porque cuando a mitad de año para adelante nosotros digamos, bueno, vamos a definir el problema es esto, y vamos a trabajar con ciertos objetivos, y los objetivos tienen que tener, ¿qué son los objetivos? Bueno, son esto. ¿Y por qué tienen que estar relacionados directamente al problema? Bueno, por esto y por esto. Pero todo eso que vamos a trabajar después, no lo van a poder tal vez comprender o asimilar tan fácilmente si no entendemos la epistemología, que es el fundamento del conocimiento. ¿Por qué conocemos como conocemos? ¿Por qué trabajamos con una metodología de estudio? ¿Por qué la investigación trabaja así? ¿Por qué la ciencia trabaja así? Bueno, desde dónde nace el conocimiento de lo que nosotros producimos y reproducimos constantemente, y cómo es que el ser humano se relaciona con la realidad en la que está inserto todo el tiempo, y cómo produce conocimiento de esa realidad. Bueno, todo esto que vemos nosotros es para eso, ¿no? Para poder darle una base, un fundamento teórico a todo eso que nosotros vemos después, que ya es la parte más práctica, digamos, metodológica, es de cómo se lleva a cabo, cómo se implementa una investigación, bueno, pero tiene sus fundamentos en todo esto que nosotros vemos antes. Que a veces es bastante denso y a veces es teoría que es pesada de leer y digo, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Pero es importante para eso. Sí, Brian. Sí,
nunca se termina de investigar para mí. O sea, siempre sale una nueva hipótesis que suplanta a la anterior y nada, es siempre un nuevo investigador y nada, no se termina, creo, de saber, la verdad. Bien, sí, eso es importante saberlo, pero también es importante saber, como hoy les decía, que al menos, digamos, hay verdades que aunque sean temporales, son las verdades que tenemos, digamos, y hasta que alguien no venga y las pueda, digamos, las pueda rechazar con otra verdad, es la verdad que tenemos, digamos, y así en toda la ciencia, ¿no? Porque por ahí cuando dicen, no, bueno, la ciencia dice tal cosa, pero tal vez podría ser esta otra. Bueno, hasta que no venga alguien y que presente un método de investigación que sea tan riguroso como es la ciencia y tan exacto y que sea verificable y que eso tenga todos esos elementos con los que trabaja la ciencia y en los que se basa la ciencia, bueno, al menos es lo que tenemos y es lo más certero que tenemos. Después, obviamente, hay especulaciones miles. Yo les podría decir, no sé, hay mucha gente, y no lo tomo como algo malo, ni que probablemente acá muchos de ustedes crean, no sé, en los astros, por ejemplo, y en lo que es la astrología, los signos, esto de las cartas natales y todo eso. Yo no digo que no exista, no, claramente algo de eso existe, pero bueno, no deja de ser una pseudociencia, no llega a ser una ciencia. ¿Eso es menos o más importante para algunos? Sí, probablemente sí. Pero bueno, sé que en un punto de complicación de ser una ciencia, porque hay el cual es no hacer juicio, digamos, no los puede mostrar. Es una ciencia, por ejemplo, la astronomía, que la gente por ahí confunde mucho una cosa con otra, porque los astros existen y son estudiados. Pero la astrología, bueno, queda un poco en el aire en un montón de situaciones que no puede dar a conocer. Entonces, no termina nunca de cerrarse como una ciencia porque justamente, bueno, presenta ciertas inconsistencias en sus conocimientos. Y es una pseudociencia. Mucha gente que cree, obviamente, en eso, y es súper, digamos, valioso, no lo estoy poniendo como algo negativo, al contrario. Pero tal vez dentro de 10, 20, 100 años, bueno, la astrología termine convirtiéndose en una ciencia, tal como conocemos el resto de las ciencias, ¿sí? Y deje de ser una pseudociencia. Hay mucha gente laburando en eso. Tal vez en un futuro termine siéndolo. Hoy en día no lo es lo que tenemos hasta hoy en día, digamos, hay ciertos patrones de verificación y de exactitud y de rigurosidad que no lo cumplen, no lo pueden cumplir, pero no porque no quieran, sino bueno, porque no tienen forma de cumplir con esos elementos que pretende, que hacen al corpus teórico, digamos, en los que se maneja la academia científica. Entonces, como dice Brian, creo que era, nada, sabemos, solo sé que no sé nada, esa frase así, bueno, sabemos al menos ciertas cosas, aunque tal vez en un futuro, bueno, algunas por ahí digamos, che, esto es lo que creíamos hace 20 años atrás, hoy ya no es más así. Y bueno, sí, así avanza la ciencia, digamos. Bien. Espero que haya quedado bastante claro lo que charlamos. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar, no se duerman, ya vamos a ir terminando, así pueden liberarse. Porque mi idea era, como igualmente todos no hicieron, muchos faltaron en hacer la IA, entiendo que van un poco atrasados, así que nada, me voy a meter muy de lleno con este nuevo texto, que lo vamos a dar la clase que viene. Bien, ya les quiero adelantar para que sepan que la clase, antes de que me meta con este nuevo texto que les subí, la clase del 26, que es miércoles 26 de este mes, va a ser asincrónica, porque yo tengo un turno médico que no puedo cambiar, que si lo rechazo me dan otro turno para dentro de un mes y lo necesito con urgencia. No es nada grave ni nada, pero sí necesito hacer ese control puntual. Entonces, nada, para que sepan que el 26 vamos a tener clase asincrónica.
yo en la clase que viene ya vamos a charlar qué actividad y todo, pero para que sepan que ese día no nos conectamos en vivo, para que lo vayan sabiendo y se puedan organizar y hacer lo que quieran. Pero bueno, no vamos a tener esa clase en vivo, que sería el 26, pero sí la vamos a recuperar con la siguiente, que ustedes tienen todo presencial en UPE y conmigo iban a tener asincrónica, pero la vamos a canjear. En vez de tenerla del 3, que iba a ser asincrónica, vamos a tenerla del 26. Yo después se los mando por escrito, lo cuelgo en el campus, así les queda. Pero la del 26 sería asincrónica y la del 3 de mayo sería en vivo sincrónica, que era la que no íbamos a tener en vivo. Pero bueno, dado esta situación, la cambiamos y queda una clase antes, digamos. Bien. ¿Alguien que quiera comentar algo y decir algo? O alguien que quiera comentar cómo viene hasta ahora, qué no está entendiendo, qué no le cierra, si no le cierra nada, si no sé. Pueden decir lo que quieran, no hay problema. A mí me está sorprendiendo. Por mi parte, profe. Perdón, no sé quién estaba hablando. Digo, Andrea, y después si quisés seguir María, sí, porque habló. pero una cosa Bien. mínima igual. Que Sí. me está sorprendiendo el lado que está tomando la materia. O sea, yo no sabía que era tan filosófica, pero la verdad que me está gustando un montón. Era eso, ¿no? Bueno, genial. A veces es medio denso, hay material que es muy denso, yo lo reconozco, y no es tampoco algo que me vuelva loca, especializarme, porque no me especializo en esto puntualmente, pero sí también tenemos que entender que es como la madre de todas las ciencias. Digamos, todas las ciencias se basan en un corpus científico, le guste a quien le guste, digamos, todas las ciencias parten de la epistemología, y bueno, parten de esta base. Después nosotros nos volcamos más hacia las ciencias sociales, en particular ustedes las ciencias de la comunicación, pero, digamos, tenemos que entender esta base teórica que tiene la materia, que tiene la carrera. Está en nuestra viveza también, en la mía y en la de ustedes, porque esto es en conjunto, poder darle un sentido más atractivo, que va a ser después de la mitad del año, que mi idea es que ustedes puedan investigar algo que les guste, desde que decir, bueno, che, a mí me gusta esta temática, y aunque no veamos el problema real, porque a veces no lo ves, pero lo buscás, hay que buscarlo hasta que lo podamos encontrar. Pero bueno, eso. María, no sé qué querías comentar. Bueno, yo entendí un poco mejor el texto. Yo imprimí las fotocopias, pero no entiendo, me cuesta como leer todavía la fotocopia. No quería decirle eso. Bien. No, lo trata. Brisa. Bien, sí, vos te ibas a inglés, perfecto. Yo ahora voy a pasar lista y te pongo el presente, quédate tranquilo. Bien, Brisa, les comento porque esto es una situación particular. Ella se retira antes porque tiene clase de inglés en la universidad y está comprobado, digamos, de que ella asiste a una clase ahí. Entonces, nada, se retira media hora antes. Ya lo charlamos y está todo aprobado. Bien. Bueno, de eso se trata, María. Espero que tengas el tiempo para poder retomar el texto si no lo habías entendido muy bien y tal vez focalizarte en estas cuestiones importantes que vimos en la guía, que son como en las que vamos a estar parados, digamos. No vamos a ir mucho más profundo de eso, pero sí hay que tener como eso, presente algunas cuestiones lo más claras posibles. El texto siguiente es el texto de Ander Egg, es un libro que habla de las técnicas de investigación social, y yo les di el capítulo 1, que se lo recorté, creo, hasta el punto 5, si no me equivoco. Bueno, que toca un poco varias... No les di hasta el punto 5, a ver. Esperen. Sí, creo que termina en las formas del saber cotidiano y saber científico. Creo que hasta ahí, y después vamos a seguir en lo que falta. Bien, el texto ahonda, digamos, en lo que ya venimos trabajando, pero como les decía, habla un poco más en crudo y como mucho más directo. Y sobre todo, nos muestra
cómo es la manera en que nosotros estamos insertos en el mundo, y ya habla más desde las ciencias sociales, si se quiere, ¿sí? No habla tanto en general como habla Bunge de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, más haciéndole buena fama a las ciencias naturales que a las sociales. Lo bancamos a Bunge, pero bueno, viene del palo de las ciencias naturales. Anderek viene desde las ciencias sociales y desarrolla todo lo que tiene que ver con las técnicas de investigación en ciencias sociales, y bueno, para nosotros es un poco más clarificante, digamos, con lo que dice. No sé si alguno llegó a leerlo, o al menos mirarlo por arriba. No voy a ahondar ahora para que lo podamos ver la clase que viene. Yo les voy a mandar en la semana una guía de preguntas que no va a tener tanto de teoría, sí un poco más de práctica, para que sea un poco más ameno y sea un poco más investigativo lo que hagan, y que lo puedan relacionar con su carrera, con la carrera que es la comunicación. Bien, va a ser un poco así lo que les mande, pero bueno, el autor lo que plantea son algunos puntos acerca de cómo es el ser, digamos, el conocer la realidad y la ciencia, esa relación entre realidad y conocimiento, partiendo de que, como ya lo habíamos hablado, pero lo puntualiza bastante, de que nosotros estamos insertos en el mundo y vivimos en dos realidades a la vez, una realidad natural y una realidad social. Una realidad natural, que es la que no está modificada por nosotros, y una realidad social que tiene que ver con los vínculos que nosotros establecemos permanentemente con otras personas. De ahí surge, digamos, lo que se conoce como la práctica social, que está en ese doble plano permanente de una realidad entre hombres y una realidad entre el hombre y la naturaleza, y que esas relaciones, sobre todo en este sistema, se establecen a través de relaciones de producción, ¿sí? De producción en cuanto a nosotros en este sistema todos tenemos una tarea, hacemos una tarea permanente, ya sea de producir algo en términos físicos o de, no sé, bueno, yo compro el rol de criar hijos, educar personas. Bueno, todos cumplimos una tarea específica en este mundo, y es la manera en que nos relacionamos con el mundo. Son los modos de relacionarse con esa realidad en la que vivimos, son los modos de producción. Pero esos modos de producción se dan a través de tres formas, ¿no? Tres modos de relación a la vez. Uno es los modos de trabajar, otros son los modos de conocer y otros son los modos de ser. Después lo vamos a ver bien, pero este es el modo de ser, es el modo de ser en la realidad, en lo que cada uno es en la vida. El modo de conocer es cómo nos enfrentamos a los objetos para poder analizarlos, y los modos de trabajar es qué tarea cumplimos, qué rol cumplimos en la realidad. Después hace hincapié a la validez del conocimiento, cómo se valida el conocimiento que nosotros producimos, y cómo son esos criterios para demostrar qué es verdad y qué no es verdad. Después, cómo es la producción de ese conocimiento, cómo nosotros producimos conocimiento. Básicamente hace mucho hincapié, si lo leen ya lo van a ver, entre esta relación dialéctica que hay entre el sujeto y el objeto, pero porque él toma una postura que va un poco más allá de lo que ya vimos de la experiencia y la estructura mental, las categorías mentales, para poder incorporar ese conocimiento y generar nuevo conocimiento, sino lo que él dice es que nosotros históricamente se le atribuye un rol predominante a la razón, es decir, al pensamiento por sobre los modos de ser de cada persona, que prevalece por encima siempre el pensamiento por sobre el ser, es predominante. En cuando se produce conocimiento siempre se le da más valor a la inteligencia y al razonamiento y a las categorías mentales que a la impronta que cada persona le pone cuando genera ese conocimiento. Es decir, como que se le quita mérito a cada persona, al rol que cumple cada persona en el mundo, digamos, en la realidad, que está produciendo ese conocimiento. Bueno, siempre se le pone por encima, bueno, eso lo logra gracias a la razón. Ya vamos a ver qué es lo que dice el autor con respecto a eso.
que por ahí es como un pasito más allá de lo que venimos viendo, que, bueno, ya sabemos que la experiencia junto con las categorías mentales que nosotros tenemos, bueno, ordenamos eso que conocemos y a través de un proceso que llevamos a cabo, bueno, adquirimos nuevos conocimientos, ¿no? Producimos nuevos conocimientos. Bueno, él le da un poco más, como un poco más de valor a eso y hace como va un poquito más allá de esa forma de caracterizar la producción del conocimiento. Y también, por último, hasta yo les di el punto 5, que hace la diferencia entre el saber científico y el saber cotidiano, que sería el saber del sentido común, que eso está bueno, que ya vamos a ver que hay un montón de cuestiones que nosotros producimos y reproducimos constantemente y no nos damos cuenta que estamos como alimentando lo que se conoce como la bola de nieve, que a veces creemos que estamos reproduciendo una verdad y simplemente estamos reproduciendo algo que dijo algo en algún lugar alguien y ese alguien se lo dijo a otro alguien y ese otro alguien se lo dijo a otro alguien y eso no tiene ningún tipo de asidero en la realidad. Ya vamos a ver cosas repavas y que si nosotros le buscamos el hilo a eso, van a ver que ni siquiera existen en la realidad. Entonces, nada, está bueno por ahí como ver esas dos perspectivas, ¿no? Bueno, ese es como el paneo general del texto. Llegamos hasta ahí. Nada, después les voy a preparar esto, una guía y un trabajito para que hagan quienes lleguen a hacerlo. Como les digo, quienes no lleguen a hacerlo no pasa nada. Estas guías son para que ustedes vayan, nada, acostumbrándose a leer los textos y que, bueno, nada, que los puedan procesar de otra manera. Y, por último, nada, por ahí yo les preparo otro autor ya de otra cosa, pero lo voy a trabajar yo y después se los pasaré a ustedes para la otra clase. Pero bueno, al menos me interesa que se lleven algunas cuestiones de acá y que puedan leer este último texto que le mandé, lo puedan leer un poco más en profundidad. No es nada difícil, no es complejo, ya lo van a ver. Algunas cositas sí, que las vemos en clase. Bien, ¿alguna duda o algo que quieran consultar? Les paso lista y si quieren ya los libero y les dan por terminado su miércoles de TECOM. Nada, sí, para ir viendo, para ir anotando cómo vienen las otras materias. Vienen muy al límite también, ¿qué les parecen? ¿Están pudiendo hacer todas? ¿Ya dejaron alguna? ¿Alguien que quiera contar esto? Hay una que todavía no pude ver ninguna clase, o sea, es la única igual, pero así estoy. ¿Qué materia es? No le voy a buchonear al profesor. Programación. Ah, No, bien. por favor. No, igual nada, son varias materias y no nos conocemos tanto con los profes porque esta es una carrera que arrancó en plena pandemia. Sí nos conocemos porque estuvimos en alguna clase allá en UPE, pero bueno, es bastante virtual, entonces nada, no tenemos tanta cotidianidad con los profes de vernos. También tenemos que coordinar, yo lo iba a coordinar para el parcial, pero tal vez me gustaría verlos antes, estas semanas, en alguna de las semanas que tengan presencial, vamos a vernos, hacer una clase allá, me interesa eso. Por ahí va a ser más una clase de, obviamente, exponer a algo, de lo que estemos viendo en el momento, dudas, preguntas, pero tal vez más para conocernos, tomar mate y nada, hablar de otras cosas, pero tal vez para esto, y para alguna duda más personal, si algo quieren charlar, no sé, lo que quieran, lo tenemos que coordinar. Probablemente vaya a ser para la semana de junio. Tengo que ver cuándo van a dar las fechas de los parciales. Creo que ya están, pero bueno, que... El primer parcial, acá pregunta Marlene, el primer parcial, por lo general, es escrito, o sea, son escritos los parciales, no son orales. Y como son virtuales, últimamente vienen siendo domiciliarios, ni siquiera es en vivo. Tiene que ver más con interpretaciones y análisis que hacen ustedes desde su conocimiento y obviamente desde los textos, ¿no? Pero un parcial que tal vez tienen 24 horas para hacerlo, o dura todo el día, desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, tienen todo el día para hacerlo. Es bastante así, la primera parte, así que no
no se asusten. Esto no significa que no tengan que leer ni nada, pero bueno, viene siendo así, digamos. Bien, voy a poner la camarita para ya verlos y despedirlos. Estaría bueno conocernos en persona, sí, obvio. ¿Quién es? Marilina, bien, que tomo el apellido, Irrazábal. Acá estoy. ¿Quién me quieren ir diciendo? Así. A ver, esperen que saco la presentación y ya los voy viendo. Bueno, Andrea López, ya te anoto acá. López, que es la primera que veo, que le veo la cámara. María, si puedes prender la cámara mejor, así te tomo el presente. Perfecto. Brian, que te vi toda la clase. Muy bien. Aquino, Paula también. Lo tomo así rápido escrito y después lo paso a ficha porque se tilda todos. Gonzalo Carrizo. Quienes les paso se pueden ir tranquilos. Nos vemos la clase que viene. Chao, profe. Y Nos vemos. entren